La carreta dio por vencida cuando la rueda encontró la nieve blanda al borde del arroyo y la tierra cedió. El golpe fue seco, el armazón de madera crujió como una costilla fracturada y el cielo, plomizo, cargado de nieve, pareció cerrarse sobre el metal retorcido. Un latigazo de viento arrancó del caballo la poca brida que aún colgaba del pescuezo y lanzando polvo de hielo hacia el paisaje, la oscuridad del atardecer tragó lo que quedaba de la tarde. Vincent Fielding llegó por la carretera de herradura con el caballo resoplando, con las botas llenas de fango helado y el abrigo apretado contra el cuello. Había visto carretas volcar antes, no muchas, sí las suficientes para saber que en cada una había más que madera rota. Sus dedos, grandes y marcados por el trabajo, apretaron las riendas con esa lentitud que es una manera de pensar. Al acercarse, vio la cara que alguien, sin quererlo, había dispuesto contra el barro y el agua. Una joven, los labios partidos por el frío, el pelo empapado pegado a la sien y en su mano un rifle apuntando hacia donde él estaba. «No me acerque», dijo con voz tan corta y afilada que por un segundo Vincent se confundió y dio la impresión de que aquello funcionaba mejor que cualquier alambre de púas. No por miedo, pensó él, sino por una cólera que aún ardía bajo la piel. Ella no pedía ayuda, lo rechazaba. Sus ojos eran de un gris pálido que el invierno intensificaba. Ojos que habían aprendido a medir la distancia entre la salvación y el peligro. Vincent dejó el caballo a una cuerda y dio un paso que era a la vez suyo y del resto de la naturaleza. Lento, inalterable. No habló de inmediato. A los ojos de Violet Kensington no se llegaba con palabras suaves, se entraba con actos. Con manos firmes, sin brusquedad, apartó el rifle de su línea y recogió la manta que la cubría. Él notó el temblor de los dedos, pero no una súplica. Sintió, bajo el barro y la tela rasgada, la tensión de alguien que llevaba mucho tiempo preparándose para el peor de los días. La carreta era un esqueleto. El mercader de telas cuyo nombre nadie recordaba había quedado esparcido entre bolsas húmedas y un cajón abierto. En el lateral, apenas visible, una nota quemada por la lluvia con letras que prometían silencios a precio de ganado. «¿Estás sola?», preguntó él, sin apartar la vista de sus manos mientras la cubría con la manta limpia que llevaba enrollada bajo el brazo. Ella sacudió la cabeza, la mandíbula cerrada como una trampa, y por fin, después de un rato que era una eternidad en la que ambos parecían medir la posibilidad de que el otro fuera amenaza o socorro, dijo: «Voy hacia el norte. Si me llevas contigo, mantendré mi boca cerrada. No quiero favores». Era una declaración que no rezaba a orgullo, sino a experiencia. Vincent le miró las manos. Callos. Una cicatriz fina en la palma que delataba un golpe de algún hierro. Ella tenía, además, una mancha de aceite en la manga, como si antes de huir hubiera intentado reparar algo. Aquello le dijo a Vincent que la mujer no había nacido para ser protegida, sino para arreglárselas. La llevó al rancho porque no hubo otra opción. En Montana, el invierno no negocia y la noche cae con la misma certidumbre que cae el martillo sobre el hierro. A lo largo del camino, ella mantuvo el rifle a su lado como quien no se desprende de una memoria. El rancho de los Fielding se alzaba en la linde de un valle que olía a pino y resina, con una casa de madera recubierta por el humo perezoso de la chimenea y un cobertizo donde el herrero, Tom Mackenzie, dormía con el sombrero puesto. «Mrs. Chen abrió la puerta antes de que tocaran. Conocía los ruidos de la noche como quien conoce las caras de su familia. Si no fuera por el frío la habría dejado a medio camino, dijo Vincent, y la mujer, que había vivido lo suficiente para ver hombres duros ponerse blandos por razones que no siempre merecían compasión, no preguntó. A Violet la instaló en la estancia que usaban como cuarto de huéspedes, un cuarto que olía a lana, a café antiguo y a manos que habían labrado su propio mundo. Ella no se permitió la comodidad de aceptar. Mantuvo las botas puestas, giró la vista hacia la ventana como si buscara en el horizonte un peligro que pudiera cruzarles. Mrs. Chen, con la calma de quien ha visto demasiado y ha decidido que su trabajo es sostener, dejó una taza humeante en la mesa.
Esa noche, mientras la chimenea escupía su luz anaranjada y Mr. Fielding contaba tareas para la mañana, Vincent no durmió. Se sentó en el banco frente a la casa, la piel ennegrecida por el trabajo aún marcando su rostro, y pensó en la forma en que aquellos ojos le habían clavado la orden de no acercarse. No era la primera vez que una mujer le dirigía esa mirada. La guerra, la sequía y la muerte se la habían enseñado a mucha gente. Pero había algo en la tensión de Violet que no le hablaba simplemente de miedo, hablaba de una violencia previa que no se le quería revelar. La convivencia comenzó de la manera menos romántica que existe, con rutinas. Se compartieron tareas que, con el paso de las semanas, fueron hilvanando la cercanía. Al amanecer, ella ya estaba fuera a las primeras luces, arreando vacas o alimentando a los potros con manos que sabían lo que hacían. No pidió nada. Vincenzo, aunque casi nadie le llamaba así, enseñó sin órdenes. La forma en que se acercaba a los animales no molestó su distancia, y para Violet el reconocimiento tácito de una capacidad era más valioso que 1000 palabras. Ella cocinaba en silencio, dirigiendo los movimientos de la cocina como quien dirige su propio territorio. En los ratos muertos, a solas en la penumbra, Violet miraba las cicatrices en sus manos como si legaran algo que debía ser descifrado. A veces, cuando la soledad parecía demasiado grande, hablaba en voz baja de un hombre con una cicatriz vertical en la mejilla, Scarface, y de patrullas que exigían cuotas a rancheros que no querían pagar por una protección que no pedían. Sus palabras eran fragmentos, notas rotas de algo peor. No contaba historias completas, enumeraba hechos y luego volvía a su silencio, y Vincent aprendió que la mejor manera de sostener a alguien no es con preguntas, sino con la posibilidad de responder cuando la otra persona esté lista. El rancho comenzó a sufrir pequeñas agresiones que al principio se podrían achacar a la mala suerte. Una valla cortada en la noche, un potro desaparecido, un rebaño encontrado en el otro extremo del valle sin marca ni dueño. A cada incidente, los rumores crecían como la nieve en los tejados. Hombres con ojos ásperos pasaban por el pueblo y sin tocar el suelo dejaban notas gastadas en la puerta del General Store, pagos que no se reclamaban con palabras sino con amenazas. Un nombre, repetido en voz baja en los corrillos de la taberna y en las mesas del muelle de mensajería, protección. Fue Tom Mackenzie quien trajo la primera nota al rancho. Tom era un tipo de manos grandes, risa seca y mirada que no admitía presunciones. Con la habitual mezcla de piedad y mala sangre, dejó la carta sobre la mesa de la cocina, la letra era taimada y la intención clara. «Nos piden que nos arrodillemos», dijo Tom con amargura. «O que paguemos». Vincent la leyó en silencio, dejando que el humo del café llenase los poros de su cara. No era la primera vez que escuchaba algo así. Los valles se nutrían de economías donde la ley se doblaba según la fuerza de quien la presentaba. Pero esa vez la hoja traía algo más. Una firma inconsistente, y detrás de la caligrafía apresurada, un símbolo que alguien había garabateado una noche de borrachera. La silueta de un hombre con sombrero, apuntando con una mano hacia la luna. No decía nombres, pero la sombra era suficiente. Fue entonces cuando los murmullos en el pueblo comenzaron a tomar forma. Aquel invierno, el periódico de la comarca, ese panfleto que apenas daba para el papel en el que las cartas eran dobladas, publicó un artículo ambiguo: «Actos de violencia ponen a prueba la capacidad de nuestros ciudadanos para convivir». El texto olía a neutralidad para quienes lo leían con calma, pero para la gente del valle contenía un matiz. La implicación de que alguien nuevo en la región, una forastera con pasado oscuro, podría ser la causa o el imán de aquellos males. Violet, que había ayudado sin pedir nada, se convirtió sin quererlo en un blanco cómodo. Los prejuicios del lugar tienen esa ventaja. Se alimentan de la necesidad de encontrar culpables sin mirar demasiado cerca a quienes ostentan el poder. La primera vez que alguien le dijo a la cara que no le creían fue en el porche del salón. Un hombre con sombrero de fieltro y botas lustrosas se acercó con la seguridad de quien posee su propio olor. Era el señor Lowell, el tendero, que hacía negocios con la discreción de quien guarda secretos en el bolsillo. Miró a Violet, ladeó la cabeza y dijo en voz alta, lo bastante para que la gente alrededor escuchara:
No es que no queramos creerla, es que las historias de forasteros tienden a hincharse. Aquí preferimos hechos. La frase fue una cuchillada de cortesía. Nadie, entre la gente que la escuchó, recordó que la mayor parte de las historias hinchadas quedaban en la calle hasta que alguien con poder no decidía explotarlas. Vincent sintió la mirada de Violet clavada en su espalda como una advertencia. Ella no pidió defensa, no exigió testigos. Su reacción fue mirar a los ojos del tendero con una calma que parecía potencialmente peligrosa. A partir de ahí, las conversaciones en el pueblo se polarizaron con la facilidad de la nieve al derretirse. Unos la miraban con cierto desdén y otros con la distancia respetuosa de quien no se mete en lo que no entiende. El sheriff Morrison, hombre de principios y de buenos modales cultivados en noches de patrulla, señaló la necesidad de pruebas y de esperar. Las culpas hay que demostrarlas, decía en su despacho, con el sombrero entre las manos. Vincent entendía la posición del sheriff. En ese valle, las cadenas de la comunidad se tensaban cuando una acusación atravesaba el telón de la vida cotidiana. Pero a Vincent le molestaba la pasividad. Las pruebas no siempre vienen en papel, murmuró él una noche, ante la chimenea, mientras Violet tejía sin mirar. A veces vienen en silencio, en cojines vacíos y en manos que no las sostienen. Violet le respondió con un leve movimiento de hombros. No le gustaba hablar de lo que no era tangible, pero una tarde, cuando el viento se arremolinó y levantó las hojas del camino, una mujer de la ciudad, una de las que van y vienen vendiendo telas, dejó caer una palabra que encendió el prurito social: mentirosa. La acusación fue tan pequeña como una piedra que cae en un estanque, pero las ondas fueron creciendo. Todos creyeron que ella mentía. Se oyó en la carnicería, en la escuela improvisada, y con más fuerza, frente a la iglesia un domingo, donde las palabras encuentran eco. Era curioso. La verdad, a veces, se dobla para acomodarse al prejuicio y se convierte en mentira. Y la mentira, cuando la usa la gente con poder, deja de serlo. En ese primer invierno, Violet probó la indiferencia social y la hostilidad como quien prueba un metal, con cautela, golpeándolo un poco con el puño para ver si cede. Ella no retrocedió. Si algo definía su carácter, era la determinación de no ser empujada por la corriente de las opiniones. Trabajo, rutina, silencio y pequeñas confidencias que nunca eran completas. La mención de una casa con lámparas apagadas en la noche, la huella de un coche de rueda faltante a las afueras de un establo, un crujido en la puerta que nadie oyó el día que su carreta volcó. Mientras tanto, en la intimidad del rancho, algo distinto se cosía. Lo que empezara como una coexistencia prudente, se fue transformando en una cercanía que tenía el paso retenido de quienes han aprendido a medir la confianza. Vincent, que había perdido a mucha gente, y con ello la facilidad de soltar la guardia, descubrió que el cuidado por Violet le importaba de formas que no podía nombrar sin parecer tonto. Ella, por su parte, aceptaba la compañía sin rituales. Había escenas, cómo encender la fragua al amanecer, cómo curar una herida con manos que no preguntan, que construyeron una intimidad en la que no siempre se necesitaban palabras. Una noche, bajo la luz temblorosa de la luna y con la lumbre reducida a brasas, Violet le contó por fin un fragmento que le pesaba. No fue un relato dramatizado ni una súplica, fue un fragmento cosido con la misma calma con la que había hecho tantas cosas. Habló de una vez en la cual un hombre con reloj de bolsillo había llegado a su pueblo y había empezado a comprar voluntades a través de favores y amenazas elegantes. Habló de un pago inicial que muchos aceptaron por miedo y de cómo luego esos pagos se convirtieron en extorsiones. No dijo nombres, pero empezó a señalar perfiles. Vincent la escuchó en silencio, dejando que su propia memoria tomara forma. Lo que Violet describía encajaba con piezas que él mismo había visto. Hombres con negocios prósperos que no parecían deber su prosperidad al azar. No obstante, era una acusación que necesitaba pruebas. En un valle donde las reputaciones pesan tanto como los impuestos, una afirmación sin fundamento podía convertirse en la ruina de una persona. Pero también podía ser la única manera de arrancar el raíz del miedo. Y por eso, aunque la idea de acusar públicamente parecía temeraria, la idea de cerrarse en el silencio le parecía peor. Las primeras notas amenazantes se volvieron más directas.
Esta vez, una carta llegó al establo de Vincent en la madrugada. Una hoja simple, con tinta negra y letras apretadas, que decía, sin adornos, que quien se interpusiera en la orden de pagos pagaría con su sangre. A la firma, un dibujo toscamente garabateado, la misma silueta que había aparecido en la nota de la carreta. Aquello ya no era discreción, era aviso. Vincent y Tom reforzaron las puertas, y el sheriff aumentó las rondas, aunque no faltara quien dijera que todo aquello era, en parte, producto de una forastera que había trastocado la calma. La opinión pública comenzaba a construirse en la dirección equivocada. La víctima se convertía en sospechosa, y el miedo se convertía en juicio. El rumor funciona así porque es más fácil señalar a quien no forma parte del tejido del pueblo que desmadejar los nudos que están cosidos con hilos de coraje y culpa. Una tarde en la que la nieve parecía tamañar la distancia entre la montaña y el valle, el Consejo de Rancheros se reunió en la sala comunal. Era un lugar de mesas pulidas por manos que contaban su historia a través de marcas y quemaduras, de un reloj que marcaba el tiempo con la quietud de quien lo vigila todo. Vincent y Tom, por compromiso y por el peso que tenían sus nombres, se sentaron al borde. Violet no asistió. Su lugar estaba aquí en el rancho, cosiendo al abrigo de la chimenea. Aún así, su presencia se arrastró hasta la sala como un olor persistente. El debate fue variado. Algunos defendieron esperar a que el sheriff encontrara pruebas. Otros, con menos paciencia y más resentimiento, miraban a Violet como si ella fuera una piedra que arrastraba la corriente. Fue el señor Bates, concejal del condado, el que inclinó la balanza con una frase dicha sin malicia aparente, pero devastadora. Las historias de fuera traen problemas. A veces lo mejor es ser prudentes y no goberno perplejos por fantasías. La frase fue un pulso. Alguien más directo, comentó que admitir el problema supondría vergüenza para el pueblo. Mejor, dijo, era cerrar filas y olvidar. No hay cosas que no podamos resolver entre nosotros, añadió Lowell en una forma que sonó a ultimátum. Las palabras fueron modelando lo que luego sería escrito en los labios de todos, que Violet no decía la verdad, que exageraba para llamar la atención, que la gente debía mirar hacia lo suyo. Vincent sintió, por un momento, el suelo aflojarse bajo los pies. Vio en la mirada de su amigo Tom una mezcla de impotencia y rabia. Comprendió que si la comunidad se cerraba sin mirar a los indicios, la violencia tendría un refugio, la complicidad. Muchas veces, la corrupción no es un acto aislado, sino una costumbre que, con el tiempo, comparte la mesa con las buenas intenciones. Esa noche, al volver al rancho, Vincent la encontró sentada en el porche, con el rifle apoyado a un lado, mirando la línea lejana que marcaba el límite del valle. Ella no dijo nada al verlo, se levantó con lentitud y caminó con la firmeza de quien sabe que la decisión que debe tomar no viene de la urgencia, sino de una necesidad moral que ha madurado. Sus manos, las mismas que habían arreglado la rueda de la carreta y cosido la tela rasgada, temblaban apenas. «Me dijeron que mientas», murmuró ella sin mirarle, «que si contaba algo me harían daño o me echarían del valle. Dijeron que no era digna de la palabra de un hombre». Vincent se quedó en silencio porque a veces las palabras solo sirven para romper aquello que aún puede coserse con paciencia. Pero sus ojos buscaron los de ella, encontrando la determinación que hasta entonces había conocido como una sombra. «No permitiré que te echen», dijo él sin grandilocuencias. «No por mí, sino porque esto no es solo sobre ti». Ella esbozó una sonrisa que no habría engañado a nadie que la conociera bien. Era la sonrisa de alguien que respetaba la posibilidad de ser amada y que al mismo tiempo no la consideraba un bastón. En ese instante, entendió que el hombre frente a ella no pretendía salvarla, pretendía estar allí cuando ella decidiera cómo quería hacerlo. Unos días después, la situación cambió de forma abrupta. La taberna se llenó de voces que preferían el rumor cruel al silencio razonable. Un vecino, que hasta entonces había sido discreto, apareció en público señalando a Violet como la fuente del problema. Lo que siguió fue una corriente de opiniones que terminaron en una evidencia fabricada por el miedo. Alguien afirmó haber visto a Violet hablar con un desconocido la noche previa a los robos. Otro aseguró que la había oído jactarse de que llegaría el cambio y que el valle tendría que pagar.
Aquel cúmulo de testimonios, ninguno corroborado, empezó a constituir la historia oficial. Ese fue el día en que el rumor se transformó en algo más, en una acusación pública. Y en un lugar donde la opinión colectiva pesa tanto como el hierro de una herradura, la voz mayoritaria tiene un efecto que entra en la carne de la gente. Después de la reunión, cuando el frío se coló por las rendijas y dejó escapar el humo de las chimeneas, Violet salió al campo y dejó que la noche tragara su respiración. En algún momento, como si hubiera sido orquestado por la urgencia de su propia respiración, tomó la decisión que estaba pendiente: hablar. No porque creyera que su palabra bastara para cambiar las voluntades, sino porque callar significaba vivir sometida a una condena que ella no había pedido. Vincent la siguió en silencio hasta que ya no quedaba más pared que cubriera su figura. La nieve crujía bajo sus botas. El valle parecía sostener la respiración. Ella se detuvo, en pie, como quien se dispone a lanzarse desde un acantilado. No gritó su nombre, ni pidió apoyo, lo miró con la calma que ahora parecía tener más fuerza que la rabia. «Tendré que decirlo en público», le dijo apenas, la voz quebrada pero clara. «No porque crea que los hombres se redimirán con palabras, sino porque yo no puedo vivir con esa mentira puesta sobre mí». Vincent tragó saliva, sintiendo el peso de la elección. Lo que ella proponía no era una simple confesión. Era una bomba lanzada contra el corazón del valle. Si ella decía lo que sabía, pondría nombres encima de mesas que preferían mantener su suciedad bajo el mantel. «Si lo haces», murmuró él, «tendremos que estar listos para las consecuencias». Ella asintió y por primera vez las manos se abrieron en señal de confianza. No era una petición de salvación, fue un ofrecimiento de alianza. «Si te intriga cómo se descubrirá la verdad, quédate». La decisión de Violet se extendió entre los habitantes como un olor a tormenta. Algunos sintieron náuseas, otros, una esperanza tenue. La noche antes de la reunión donde todo se decidiría, un grupo de figuras respetadas del valle se reunió a solas. Había frío en el aire y más frío en sus intenciones. Entre ellos estaban el señor Herrick, dueño de gran parte de las tierras adyacentes, Lowell, el tendero, y el concejal Bates, hombres que tenían mucho que perder si el velo que cubría sus acuerdos con la protección se rasgaba. Lo que discutieron no fue solo la verdad, sino la forma de neutralizarla. «Si ella habla, nos arruina. Hemos mantenido esto por años», dijo Herrick, con la sensación de que la prosperidad de sus campos descansaba sobre el silencio mutuo. Sus palabras eran prácticas, sin dramatismos, cálculos de pérdidas, recetas de ocultamiento. No eran hombres de maldad gratuita, sino de un pragmatismo que había degenerado en costumbre. Al otro lado, en la cocina del rancho, Mrs. Chen preparó café con la ternura de quien sabe que la mañana será larga. Violet, por su parte, no cedió al miedo. Repasó palabras como quien afila una herramienta. Sabía que el acto verbal es peligroso, que una confesión no es un arma que solo tenga efecto en la verdad, sino también en la reputación y en la paciencia de los otros. Sin embargo, estaba decidida. La mañana en la que se abriría la reunión llegó con un silencio más pesado que la nieve. La gente se congregó con la naturalidad con la que los animales se agrupan ante la tormenta, algunos atraídos por la curiosidad, otros por el instinto de proteger su posición. El salón comunal estaba a rebosar. El sheriff ocupó su lugar. Las figuras respetadas se sentaron con la seguridad que les da el poder. Y Violet, con la ropa limpia, pero sin pretensiones, subió al estrado con la determinación de quien va a poner al descubierto lo que ha sostenido en secreto demasiado tiempo. Fue entonces cuando la voz del pueblo, esa suma de miradas, murmullos y silencios, cambió el tono. La acusación, que hasta entonces había sido un rumor, comenzó a armarse con pruebas que nadie verificó, testimonios interesados, recuerdos mal reconstruidos y la tendencia natural de la gente a creer lo que confirma su temor. Los ojos se volvieron hacia Violet. Nadie olvidó decir en voz alta lo que querían creer. Ella cerró los ojos por un segundo y cuando los abrió, la totalidad del valle la vio como si la hubiera convertido en un cristal a punto de romperse. No era el final de la jornada, era el principio de una prueba que no admitía medias tintas. En el fondo de la sala, Vincent apretó los puños hasta que sus nudillos palidecieron.
Sabía que lo que iba a pasar no sería solo un ajuste de cuentas entre personas, sería la medida de lo que aquel valle estaba dispuesto a tolerar. Y en la entrada, sin que nadie lo esperara, el brillo de unas botas encharcadas anticipó la llegada de hombres que preferían la violencia por encima de las palabras. Sus siluetas recortadas contra la nieve anunciaban un enfrentamiento que sería igual de físico que moral. La tensión aumentó como el golpe de las olas, y el aire se llenó de la expectativa de la verdad por venir. La tensión aumentó como el golpe de las olas, y el aire se llenó de la expectativa de la verdad por venir. La sala comunal olía a cera de vela, a gente apretada y a botas húmedas. Violet subió al estrado con la calma de quien ha repasado cada palabra 1000 veces, con las manos recogidas alrededor del abrigo como si fueran su propia armadura. El murmullo fue extinguiéndose poco a poco, sustituyéndose por ese silencio que tiene la gravedad de la espera. No es la calma de la noche, sino la que antecede a un juicio. Ella apoyó una mano en el borde de la mesa y miró a la sala, pasando la vista por los rostros conocidos y por los que, hasta entonces, habían mirado con desprecio. No buscó compasión, dejó que su voz saliera limpia, sin teatralidad. «No vengo a destruir a nadie por placer», dijo. «Vengo porque no puedo soportar ver cómo esto se sostiene en miedo. He traído algo que lo prueba». Unas risas cortas, incrédulas, trataron de romper la tensión. Lowell, Herrick y Bates intercambiaron miradas rápidas, seguros de que podrían desmontar cualquier evidencia con la facilidad con la que arreglaban cuentas en sus libros. El sheriff enarcó una ceja y dejó el sombrero sobre las rodillas. Su papel era escuchar, y si era necesario, actuar conforme a la ley. Violet respiró hondo y, como si le acompañara el golpe contenido de 30 noches de incertidumbre, llamó a Mrs. Chen. «Mrs. Chen», dijo, «si puede traer las cajas del almacén». Hubo murmullo. Mrs. Chen, con las manos aún manchadas del café que había preparado antes del amanecer, se aproximó. Del cobertizo donde guardaba objetos viejos, sacó una caja de madera pequeña que había llegado con Violet la primera noche, envuelta en trapos. No era elegante, nadie se habría imaginado que en su interior guardaba algo capaz de cambiar el rumbo de aquel pueblo. La dejó sobre la mesa y con un gesto que parecía dispuesto, Violet abrió la tapa. Dentro había papeles, recibos de pagos, notas de manos temblorosas, una lista con fechas y sumas, y al final de algunas hojas, unas siglas que repetían siempre el mismo nombre escrito con la elegancia de quien intenta no ser atrapado. No eran grandes sumas, eran cantidades que, sumadas, explicaban la prosperidad repentina de tierras que antes apenas se sostenían. Había también una pequeña libreta con fechas y lugares, y doblado entre las hojas, un trozo de pergamino con la caligrafía de un notario de pueblo que certificaba la compra de unos pertrechos que nunca llegaron al inventario. Todo apuntaba a la misma dirección: pagos sistemáticos, organizados, camuflados como contribuciones, que terminaban en manos de hombres que ahora miraban con desdén desde la mesa del frente. Un silencio pesado recorrió la sala. Algunos creyeron ver la mano de Violet temblar. Otros interpretaron un temblor en el papel. El señor Herrick carraspeó y tomó la palabra con una sonrisa que no alcanzó los ojos. «¿Pruebas?», dijo. «¿Papeles traídos por una forastera?». Un buen abogado desmontaría esto con 2 frases. Violet dejó que su mirada se posara en él y luego buscó el rostro del escribiente del pueblo, un hombre enjuto que durante años había llevado las cuentas para varios clientes. Lo llamó por su nombre, con la voz que supe dar a los que temían, y sin embargo no podían permanecer en silencio. «Samuel», dijo Violet, y la sala se encogió. «Dime qué viste aquella noche en la bodega». Samuel tragó saliva y por un instante tuvo la apariencia de un hombre a punto de romperse entre 2 voluntades, la de vivir tranquilo y la de ser honesto. Finalmente se puso de pie. Su voz fue apenas una brisa, pero fue suficiente para desprender la costra de años. «Vi sacos que no estaban en el inventario. Vi a 2 hombres con capuchas entrar por la puerta lateral y llevar cajas. Vi cuando el señor Lowell pagó», dijo mirando al tendero. «Y vi a Herrick salir al patio con una bolsa que olía a metal. Lo anoté porque pensé que eran compras. No pensé que lo fuera a escribir en mi conciencia hasta hoy». Un murmullo de choque recorrió la sala. Lowell negó con la cabeza.
tenso, mientras Herrick intentaba mostrarse impasible. Bates, que había presidido más de una reunión con la calma de quien no cede terreno, frunció el ceño. El sheriff, de pie ahora, abrió un dossier que parecía preparado para un día así, y buscó, con la mirada, la ley que protegía la instrucción. La evidencia, sin embargo, no era solo el testimonio de Samuel. Violet sacó una carta, doblada cuidadosamente, con la tinta corrugada por la humedad. Las palabras no eran altisonantes. Para mantener la paz y evitar incidentes, se solicitan contribuciones. Los fondos serán entregados a los contactos locales. La firma era la misma caligrafía que aparecía en los recibos. No había exageraciones, no había alegorías. Eran acuerdos comerciales convertidos en prácticas de extorsión. Un sistema que corría por debajo de la respetabilidad del valle. Los primeros en reaccionar fueron aquellos que habían prestado oreja a la sospecha durante semanas. Algunos, con la misma mecánica que habían acusado a Violet, se sintieron traicionados. Otros, más prácticos, comprendieron las consecuencias de que tales nombres salieran en voz alta. Un par de hombres en la primera fila empezaron a susurrar. Una mujer se tapó la boca con la mano. «Esto cambia todo», susurró Tom Mackenzie, en voz apenas audible para Vincent. Afuera del salón, algo estalló en violencia. Las botas encharcadas que habían anticipado riesgo por la mañana, ahora golpeaban la puerta con intención. Scarface y su cuadrilla, al parecer, no esperaron a que la verdad se desplegara por sí sola. Entraron como un viento cortante, figuras grandes, miradas duras y una violencia que no buscaba argumentos. Sus manos, tatuadas con historias de expedientes no legales, rozaron las mesas y las empujaron. En un segundo la calma se hizo trizas. El hombre al que llamaban Scarface se plantó en el centro de la sala, la cicatriz de la mejilla como un mapa que contaba lo que la violencia había hecho de él. Miró a Violet con la insolencia de quien cree que una amenaza basta para cambiar la voluntad de los débiles. «Basta de palabras», gruñó. «Nadie va a quemar al gallinero por una chica que llegó con problemas». La sala estalló. Algunos fueron a sujetar sillas. Otros empujaron a Scarface. Vincent, que hasta entonces había estado junto al sheriff, dio un paso al frente con Tom y los dos se cruzaron con la cuadrilla. Sus manos fueron de acero y conocimiento del combate, no de odio. No buscaron la sangre por placer, buscaban detener a los que querían imponer el silencio con violencia. Scarface se lanzó sobre Vincent con la rapidez que da la experiencia en peleas de barra. Vincent lo recibió con un giro que no era elegante pero sí efectivo. Los puños hablaron breve y contundente. Tom y el resto tomaron a dos hombres más. El sheriff, atrapado entre la obligación de mantener la ley y la fragilidad de aquella asamblea, dio la orden con un filo de voz que intentaba recuperar la situación. «Alto, ese es un acto de fuerza, los que agredan serán arrestados». Pero la ley no se impuso por sí sola. Scarface, con un gesto, sacó una navaja y la luz de la chapa que colgaba del techo reflejó el acero. En la refriega, una mesa se volcó, los papeles volaron, Violet retrocedió y en ese retroceso tropezó con la caja de los documentos. La libreta rodó, las páginas se abrieron y alguien, en su afán por silenciarla, pisó una hoja que quedó manchada de barro. El estruendo era denso, pero en los gestos de la gente se podían leer dos cosas: miedo y un inesperado atisbo de defensa. Vincent, con un esfuerzo que parecía salir desde lo más profundo, separó a Scarface de la sala y le bajó la mano. No la arrancó con rabia, la sostuvo. En un momento de descuido, el sheriff y un par de hombres lograron someter a dos matones. Pero Scarface era más escurridizo. Con un empujón consiguió que una de las ventanas se abriera y la noche, que había estado expectante, se tragó su figura. Nadie le siguió en ese momento. La prioridad era contener la herida visible. Cuando la calma reapareció, jadeante y fría, el salón quedó lleno de respiraciones irregulares. Algunos vecinos miraban a Vincent con gratitud, otros miraban a Violet con culpabilidad. Samuel se acercó a la mesa con un mapa de la ciudad en la mano, apuntando lugares donde se habían visto movimientos extraños. El sheriff, con la autoridad intacta pero con la conciencia de que la justicia debía ser más que detenciones aisladas, ordenó que se hicieran actas. Tom fue a por vendas. Mrs. Chen ofreció tazas de café para moverse el miedo. «Esto no acaba ahora», dijo el sheriff. «Tendremos que investigar».
Los que han cometido delitos serán procesados, pero necesito pruebas y testigos. Violet, que había sido sacudida por la escena, se rehizo con la calma que dan las certezas. Su determinación no venía de un ánimo de venganza, sino de la necesidad de desatar el nudo. Se acercó al sheriff y con voz serena le entregó los papeles que tenía aún firmemente agarrados. «No vine sola», dijo. «He hablado con quien puede corroborar. No quiero destrucción gratuita, quiero que se haga justicia». El sheriff miró los documentos y su semblante se endureció de una forma que no era de ira sino de comprensión. Sabía que aquello sacaría al pueblo de su falsa apacibilidad. Ordenó que se hicieran citaciones, que se ordenara a ciertos hombres a declarar y que se tomaran medidas para evitar represalias. Algunos de los prominentes presentes se miraron entre sí. Ya no bastaría con hablar en corrillos, porque ahora había testimonios y papeles. En los días que siguieron, el valle se fracturó. Las conversaciones a media voz se volvieron duras. Herrick negó rotundamente, acusando a Violet de fabricar pruebas. Lowell dijo que todo era un complot de una nueva forastera para destruir su reputación. Pero la libreta y los recibos tenían fechas, nombres de lugares y firmas parciales. Samuel, el escribiente, confirmó ante el sheriff lo que había visto. Retiradas de bolsas, entradas nocturnas al granero de Herrick, pagos que se etiquetaban de ayudas puntuales y que terminaban en manos de grupos que nadie se atrevía a mirar de frente. Otros documentos se encontraron en una caja oculta en la bodega de Herrick, camuflados entre lienzos y cuerdas, listas de transferencias, nombres, tasas. La evidencia acumulada hizo que el horizonte se llenara de posibilidades, investigaciones federales, juicios, pérdidas materiales y también para algunos la oportunidad de reparar. No todo el pueblo se plegó de inmediato a la idea del castigo. Algunos todavía defendían a los acusados. Han ayudado a esta comunidad durante años. Eso no prueba nada, decían. Otros adoptaron la postura más pragmática. Si la evidencia es cierta, habrá que pagar la deuda. En la paleta de la situación quedaron colores turbios: miedo, alivio, rabia, vergüenza. La primera consecuencia pública fue la citación de varios hombres a declarar. El sheriff no era ingenuo. Sabía que detener a figuras influyentes podría provocar rechazo y quizás violencia, pero también sabía que la ley no podía ser selectiva. Las detenciones se organizaron al alba para minimizar riesgos. Herrick y Lowell fueron uno de los primeros en ser escoltados fuera de su casa. Sus campos y tiendas quedaron con menos manos y con miradas más frías. Bates intentó apaciguar el descontento y presentó su renuncia del consejo, una renuncia que fue recibida con miradas divididas. Para algunos, un gesto de responsabilidad, para otros, una maniobra para mantener algo de dignidad. En los juicios preliminares que se celebraron en la sala comunal, ahora reconvertida en tribunal temporal, Violet no buscó celebridad. Se presentó con la misma ropa sencilla de siempre, con el cabello peinado hacia atrás y con la mirada firme. Detrás de ella estaba Vincent, con la estampa de quien había decidido no dejarla sola. No hubo fanfarrias, lo que hubo fue una exposición de hechos. El escribiente recitó entradas, Samuel mostró papeles, un joven contable demostró transferencias y un exmiembro de la cuadrilla, que había desertado por miedo a las consecuencias, declaró a cambio de protección. Su testimonio fue amargo. Describió cómo la protección se imponía con violencia y cómo los rumores se utilizaban para silenciar voces incómodas. Las defensas fueron feroces. Los abogados de los acusados jugaron con tecnicismos. Dijeron que las pruebas podían ser falsas, que los documentos estaban manipulados, que la palabra de Violet no era suficiente para arruinar hombres respetables. Pero la suma de registros, coincidencias y el nerviosismo de los implicados crearon una atmósfera difícil de refutar. El sheriff, apoyado por el magistrado local, inició procesos por extorsión, complicidad con bandas y coacciones. Aún así, no todo se resolvió en semanas. La justicia caminó con la lentitud que tiene la prudencia. Citaciones, audiencias, tiempo para que se presentaran testigos. La comunidad, mientras tanto, vivió una especie de purga social. Tiendas que habían apoyado la extorsión cerraron por boicot. Algunos vecinos tuvieron que vender propiedades para cubrir pérdidas.
otros fueron humillados en la plaza y finalmente, algunos optaron por marcharse del valle. No todo se tornó en castigo, hubo también quien se arrepintió, pidió perdón en voz alta y se puso al servicio de la reparación. La reparación fue un trabajo de meses. El rancho de los Fielding no se transformó en un símbolo de venganza, se transformó en un lugar de reconstrucción. Violet, lejos de exigir una venganza personal, impulsó algo que muchos no esperaban: la creación de una caja común para ayudar a los afectados por las prácticas corruptas. No es suficiente con castigar, dijo en una asamblea pública. Si el objetivo es que el pueblo sobreviva, deberíamos ayudar a los que perdieron por estas artimañas. Sus palabras, pronunciadas sin grandilocuencia, movilizaron a muchos. El dinero no solucionó todo, pero permitió que algunas familias recuperaran lo básico: alimento, semillas, una reparación en la valla. En lo personal, Violet pagó un precio, fue señalada, recibió miradas que no desaparecieron en meses y en ocasiones, caras que había conocido toda su vida le daban la espalda por miedo de verse implicados. Pero también descubrió otra cosa: la lealtad inquebrantable. Vincent permaneció cada día. Tom se volvió un amigo leal que no pedía explicaciones. Mrs. Chen fue su refugio, y en los momentos en que la fatiga la consumía, su compañera de mantel. El sheriff, que había sido cauteloso al principio, ahora no ocultaba su respeto por la valentía de la mujer que había soportado la tormenta. La relación entre Violet y Vincent se templó como el hierro en la fragua. No fue una historia de pasión desbocada, fue la historia de dos personas que se vieron crecer dentro de la adversidad. Había besos, sí, pero eran ritos cotidianos. Un gesto en la mañana, una mano en la frente cuando la fiebre la atacaba, palabras susurradas en la penumbra cuando la fatiga apretaba. Vincent, que tanto había perdido, encontró una razón para reconstruir su hogar, no solo con paredes, sino con confianza. Violet encontró en él algo que no le reclamaba ni la encerraba: un compañero. Hubo un momento, ya entrada la primavera, en el que el valle pareció respirar mejor. Las jornadas se hicieron más largas, el pasto emergía y el río recobraba su rumor habitual. Los juicios continuaban en el calendario, pero la atención comunitaria había comenzado a dividirse entre el castigo y la reconstrucción. En una tarde con el cielo limpio, con el viento oliendo a resina, Vincent llevó a Violet a la linde del rancho. No hubo escenario, ni público, ni ministros. Solo ellos y el mundo que habían rehecho poco a poco. «Hiciste lo que tuviste que hacer», dijo Vincent, con la voz que reserva la ternura para lo esencial. «Pagaste un precio que muchos no podrían sostener. Quiero estar contigo más allá de lo que el valle opine». Violet sonrió, no con un gesto de sorpresa, sino de reconocimiento. Sabía que lo que pedía no era un símbolo vacío. Había en su voz una invitación a construir algo que resistiera. «No te pido que me salves», contestó. «Te pido que me acompañes». No hubo grandes fanfarrias para una unión que se celebró en la intimidad de quienes sabían de noches largas. Mrs. Chen ofició un pequeño acto. Tom puso una jarra de vino, y algunos amigos cercanos asistieron. No fue la boda de un valle entero, fue la promesa de dos personas que decidieron, en voz baja y firme, quedarse. La noticia corrió como buena semilla. Hubo aplausos discretos, algunos ojos aún entristecidos, pero sobre todo, una sensación de que al menos dos vidas habían elegido el trabajo paciente de la reparación. El proceso legal tuvo resultados mixtos. Algunos de los implicados fueron condenados por complicidad con la banda de extorsión. Scarface fue detenido meses después en una redada en la que el sheriff pudo apoyarse en testimonios de desertores y la evidencia reunida en las investigaciones. Otros, como Bates, enfrentaron el desprestigio público y la pérdida de su cargo. Algunos pequeños comerciantes lograron demostrar que actuaron por miedo y recibieron medidas menos severas. El juez, prudente, aplicó sanciones proporcionales y en algunos casos ordenó restituciones. La justicia no fue perfecta, pero fue real. Cortes, acuerdos y, donde correspondió, cárcel. El valle quedó dividido durante un tiempo. Algunos vecinos no volvieron. Las familias que se habían visto comprometidas se marcharon a buscar un comienzo en otros valles.
Otros, sin embargo, asumieron la tarea de rehacer lo que había sido erosionado. Se formaron comisiones, se rehicieron registros públicos y se establecieron mecanismos de vigilancia para que las prácticas de extorsión no encontraran nuevamente un cobijo respetable. La lección fue dura, la confianza no se restituye con un decreto, sino con años de transparencia y trabajo continuo. En el rancho de los Fielding, la vida siguió su curso. Los inviernos se sucedieron y el olor a madera quemada volvió a ser un consuelo constante. Vincent y Violet trabajaban codo con codo. No todo se fue con la tormenta. Violet a veces se quedaba despierta escuchando el rumor del río y recordando las noches en la carreta. No lo hacía con victimismo, sino con la conciencia de que el pasado era una escuela que dejó lecciones. Enseñó a los niños del valle a coser, a plantar y a atar cabos. Vincent, que había guardado la pena como un objeto frágil, aprendió a compartir la carga. Años después, en una tarde en la que los campos tenían un verde que parecía prometedor, la comunidad se reunió en la sala comunal para celebrar la reapertura del molino, reconstruido con aportaciones que nacieron de la voluntad colectiva. Hubo discursos moderados y voces que recordaron tiempos oscuros con la intención de no repetirlos. Muchos en la sala recordaban a Violet como la piedra que, al arrojarse al estanque de aquel valle, provocó ondas que cambiaron el curso. Para otros, había sido un camino doloroso pero necesario. Nadie negó, sin embargo, que la valentía de una mujer forastera había roto un pacto de silencio. En un rincón, Vincent la miró. Había arrugas alrededor de los ojos que no estaban antes, surcos que hablaban de noches largas de trabajo y cuidado. Violet, que había dejado de ser aquella figura encogida sobre su manta, ahora reía con una naturalidad que no necesitaba ser explicada. Su vida no estaba exenta de pesares, la pérdida de algunas amistades, las noches en vela, la memoria de la carreta arruinada. Pero había también algo más firme, la posibilidad de pertenecer sin renunciar a sí misma. La confesión de Violet, que tantos habían desestimado al principio, había dejado al descubierto el pecado del pueblo. No era un pecado individual, sino una red de complicidades, miedos convertidos en negocios, silencio encubriendo violencia, reputaciones que valían más que la justicia. La verdad había cortado esa red y no fue indolora. Hubo justicia, sí, pero también hubo espacio para la reparación y la reconstrucción. La comunidad aprendió que proteger su reputación a costa de la verdad solo perpetúa la violencia. Aprendió también que la valentía de una persona puede hacer que otros despierten. Al final, la historia de Violet se convirtió en una enseñanza que el valle recordaba en las mañanas de cosecha y en las reuniones de invierno. La lección no era solo sobre el castigo a los culpables, sino sobre el ejercicio del coraje cotidiano. Sostener la verdad cuando es difícil y ayudar a reparar cuando se ha hecho daño. Vincent y Violet tuvieron hijos que crecieron en un hogar donde se hablaba de rectitud y de trabajo duro. No se les contó la historia con el dramatismo de las tragedias, sino como una advertencia y una promesa. La huella de lo ocurrido permaneció. Algunos rostros se quedaron marcados por la vergüenza. Otros se encontraron lavando sus manos con tareas reparadoras. Nadie pretendió que la reparación fuera completa en un año. Nadie ocultó que la confianza se reconstruye ladrillo a ladrillo. Pero hubo un cambio real en la estructura del valle. Los mecanismos de control público fueron reforzados y surgió una nueva generación que, al mirar hacia el pasado, mostró la determinación de no repetir lo que había permitido que el miedo se convierta en negocio. Violet, ya con canas incipientes en las sienes, sostenía en ocasiones una libreta donde anotaba las historias de quienes pasaban por el rancho. En esa libreta había entradas que hablaban de solidaridad y de actos cotidianos que eran, en su suma, gesto de redención. Vincent, que prefería las palabras cortas, las decía con la hondura de lo seguro. «Hiciste lo que había que hacer». Ella respondía con una sonrisa que no necesitaba confirmación. La confesión que todos habían creído una mentira se convirtió, al cabo del tiempo, en el eje que permitió que el valle respirase otra vez. No fue una solución mágica. Fue la decisión de algunos para sostener la verdad, la acción de otros para llevarla ante la justicia y la disposición de muchos para reparar. La historia cerró su círculo en la cotidianidad. Niños que jugaban en la era.
mujeres que organizaban mercados más justos, hombres que discutían cuentas sin miedo a la sombra de la extorsión. Y en esas tardes largas en las que la casa se llenaba del rumor del hogar, Violet y Vincent miraban el valle con una mezcla de cansancio y orgullo. Habían pagado un precio, sí, no fueron héroes perfectos ni víctimas eternas. Fueron, sobre todo, personas que decidieron quedarse y transformar la verdad en acción. Sus vidas, a medida que envejecían, sirvieron de ejemplo para los que vinieron después, que decir la verdad tiene coste, que el coraje convoca aliados inesperados y que la reparación es un trabajo que no termina con un veredicto. Si esta historia te ha hecho pensar en la fuerza de una sola voz frente a la costumbre del silencio, cuéntame, ¿qué habrías hecho tú si te hubieras encontrado en la sala comunal aquella mañana? Dímelo abajo y comparte este relato si crees que alguien necesita escucharlo.